Bienvenidos a El Debate. Imagina por un momento tener entre las manos un documento que, en una página, te ofrece el abrazo más cálido y reconfortante de la historia humana, y en la siguiente página, casi sin previo aviso, te amenaza con una destrucción que es, peor que una catástrofe nuclear. Ese latigazo brutal, esa disonancia que parece casi esquizofrénica, es exactamente lo que te encuentras al leer el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Y es un texto que francamente te rompe los esquemas por completo. Porque, nosotros solemos buscar cajas bien etiquetadas, ¿no? En plan, ¿esto es un mensaje de puro amor o esto es un mensaje de castigo divino? Claro, nos da seguridad. Exacto, nos da mucha seguridad. Pero aquí tenemos la definición absoluta de aguas turbulentas. Son dos realidades que colisionan a una velocidad vertiginosa. Y como teóloga te digo que analizar esto tiene tela. Pues precisamente por eso estamos aquí. En este intercambio de ideas vamos a intentar desentrañar qué está pasando realmente bajo la superficie de este texto. Y la gran pregunta que nos hacemos hoy es la siguiente. ¿Es el mensaje central de este capítulo una declaración de accesibilidad radical y de gracia incondicional para los marginados? ¿O es, por el contrario, una advertencia de exclusividad estricta, un filtro severo y un juicio implacable? Yo, personalmente, sostengo que estamos ante un manifiesto de accesibilidad, un texto que se dedica a invertir las jerarquías de poder de la época para ofrecer consuelo directo a los más vulnerables. Bueno, y yo por mi parte sostengo que el texto traza una línea divisoria inquebrantable. Yo estoy convencida de que Mateo 11 enfatiza un juicio apocalíptico sobre sociedades enteras y además revela una salvación que es profundamente esotérica y celosamente exclusiva. Vale, pues para sentar las bases de por qué defiendo esta accesibilidad radical, creo que tenemos que irnos directamente al arranque del capítulo. Tenemos a Juan el Bautista en la cárcel, está a punto de ser ejecutado, está lleno de dudas y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, «Oye, ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro?» Una crisis de fe, en toda regla. Totalmente. Y si te fijas, la prueba de fuego que ofrece el texto para validar a Jesús no es militar, no es derrocar al Imperio Romano, ni tampoco exhibir un rigor académico inalcanzable para la gente de a pie. La validación es puramente física y revolucionaria a nivel social. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y sobre todo recalca que a los pobres se les anuncia el Evangelio. Es una respuesta médica y física, desde luego. No hay debate en eso. Sí, pero no es solo médica. Es profundamente restauradora a nivel social. Porque en el siglo I un leproso no solo estaba enfermo, estaba socialmente muerto, estaba excluido del templo, de la comunidad, de la religión. Al decir que los leprosos son limpiados, el texto está desmantelando literalmente las barreras de entrada al conocimiento de Dios. Ya, entiendo por dónde vas. Y esto tiene su clímax al final del capítulo, en esa invitación tan famosa a los trabajados y cargados para que tomen un yugo fácil y una ligera carga. Para mí, esa es la tesis, eliminar la carga opresiva de la religión institucional y dar un abrazo abierto a una humanidad que está, simple y llanamente, exhausta. Hombre, reconozco la inmensa belleza poética del yugo fácil. Seguro que muchos de los que nos escuchan lo han visto en pósteres motivacionales o en tazas de café. Pero no podemos extirpar esa frase del marco aterrador que la rodea. ¿Aterrador? Sí, aterrador. Tú hablas de un abrazo abierto, pero este es un capítulo definido por el conflicto y la confrontación. Justo antes de esa invitación tan tierna, el texto nos lanza a la cara una condena brutal a las ciudades donde se hicieron esos mismos milagros. Los versículos del 20 al 24 son escalofriantes. Bueno, son duros, sí. Dice explícitamente que el castigo para ciudades como Corazín, Betsaida y Capernaum será peor que el de Sodoma en el día del juicio. Y fíjate bien en el detalle. Sodoma era, para un judío del siglo I, el arquetipo definitivo del mal. Era el equivalente a una zona cero radiactiva de destrucción divina. A ver, párate un momento ahí. Porque si yo estoy escuchando esto y no estoy familiarizado con la teología de la época, me explota un poco la cabeza. O sea, si estamos hablando de este Mesías inclusivo que abraza a los oprimidos, ¿cómo encajamos de repente que empiece a repartir condenas peores que las de Sodoma a diestro y siniestro? Esa transición da un latigazo tremendo. Pues da un latigazo porque la naturaleza del mensaje no es
pasa, todos sois bienvenidos pase lo que pase. Es aniquilación total para los que no se alinean. Y la clave de bóveda de mi postura no es solo este juicio, sino la mecánica que se revela en el versículo 27. A ver, recuérdamelo. Escucha esto. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si analizas la psicología de esa frase, te das cuenta de que no es un acceso universal y democrático. Es un cuello de botella absoluto. Es una exclusividad dictada única y exclusivamente por la voluntad de una sola persona. La puerta es minúscula y la llave la tiene uno solo. Vale, entiendo por dónde vas y reconozco el peso que tiene ese versículo, pero creo que estás pasando por alto cómo funciona el estatus en este nuevo paradigma que se está creando. Vamos a mirar de cerca cómo trata a Juan el Bautista unos versículos antes. En el versículo 11 le hace el mayor de los homenajes. Dice que es el más grande entre los que nacen de mujer. Sí, un elogio altísimo. Altísimo. Pero en la misma respiración le da la vuelta a la tortilla. Dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Eso es una nivelación brutal hacia abajo. Te está diciendo que para entrar ya no hace falta la ascesis extrema de Juan, que vivía en el desierto comiendo langostas, sino que está disponible para el más pequeño, para el don nadie. Ya, pero ahí no te sigo. Porque justo el versículo que le sigue, el 12, rompe esa imagen idílica de puertas abiertas de par en par. Dice textualmente que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. El famoso versículo de los violentos. Dura hostil, un choque de eras tremendo. Subraya una tensión y un conflicto abierto con el sistema anterior, no una accesibilidad relajada. Fíjate que yo siempre he tenido un conflicto personal con esa palabra, con violencia. Cuesta entender qué pinta ahí en medio de un discurso de salvación. ¿Pero no crees que esa misma violencia podría ser la mayor prueba de esa accesibilidad radical de la que hablo? ¿En qué sentido? Piénsalo desde la psicología de la marginación. ¿Quiénes son esos violentos? Son los que mencionamos antes. Los leprosos, los ciegos, los publicanos, las prostitutas. Gente a la que toda la vida le han cerrado la puerta del templo en las narices diciéndoles que son impuros y que no valen nada. Vale, los marginados históricos. Eso es. Y de repente escuchan que el reino es suyo. Esa violencia de la que habla Mateo no es sacar espadas contra los romanos. Es el empuje desesperado, el celo ferviente de una multitud de parias que por primera vez en su vida ven una grieta en el muro. Y se abren paso empujones para reclamar lo que se les acaba de prometer. Es la aglomeración de los marginados saltándose las filas de la élite religiosa. No termino de verlo. Me parece una lectura muy romántica de la palabra violencia. Y creo que ignora el diagnóstico demoledor que hace el texto justo a continuación sobre la sociedad en general. Porque no describe una multitud de parias entrando en masa con devoción. Describe a una generación profundamente cínica, apática y caprichosa. Ah, ¿te refieres a la metáfora de los niños en la plaza jugando? Real de este capítulo. Jesús compara a esa generación con niños que se quejan. Dice, os tocamos la flauta y no bailasteis, os cantamos endechas fúnebres y no llorasteis. Sí, quejándose de todo. Básicamente es el síndrome de que no hay quien les entienda. Vino Juan el Bautista con un rigor extremo, sin comer ni beber, y la élite dijo que este está loco, que tiene un demonio. Luego viene el Hijo del Hombre, que come, bebe y se sienta a la mesa con los marginados, y dicen que es un comilón y un borracho, amigo de lo peor de la sociedad. Claro, es la incapacidad humana de estar satisfecho, ¿verdad? Es el rechazo sistemático del mensajero venga en el formato que venga, porque lo que realmente molesta en el fondo es el mensaje. Exacto, pero el problema, y aquí es donde mi argumento de la exclusividad se sostiene, es que la consecuencia de esa apatía y de ese cinismo no es un bueno, no pasa nada, mi gracia es incondicional, intentadlo de nuevo mañana. No. La consecuencia es que Capernaum, la ciudad que fue el mismísimo cuartel general de Jesús, hasta el Hades será abatida. Una condena durísima, ¿sí? El Hades, o sea, el inframundo, la destrucción total. El texto no tiene absolutamente ninguna tolerancia hacia la falta de respuesta. Si el núcleo de este capítulo fuera una gracia relajada e incondicional, mandar una ciudad entera al Hades en el mismo discurso no tendría ni pies ni cabeza. Ya, pero fíjate en la mecánica de por qué ese juicio es tan desmesurado. Si rascas un poco en los versículos 22 y 24, ves que hay una condicionalidad muy clara.
Dice que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sí, compara los milagros directamente. Es decir, la condena de estas ciudades de Galilea es directamente proporcional a la cantidad de gracia, revelación y sanidad que se derramó en ellas. No es el juicio arbitrario de un Dios tiránico que disfruta castigando porque sí. Esa tragedia enorme de haber tenido la oportunidad de un acceso sin precedentes y haberle dado la espalda. Ya, te entiendo. Pero al final del día, el resultado empírico es el mismo: la aniquilación de la ciudad. El resultado importa, claro, pero el motor de ese juicio nos revela el carácter del mensaje. El juicio es severo única y exclusivamente porque la gracia ofrecida fue absoluta. Si no hubiera existido una voluntad radical de sanar y de incluir a todo el mundo, esos muchos milagros que menciona el texto, entonces el castigo no sería tan atroz. O sea, lo juzgan por su privilegio. Exacto. Se les está diciendo que habéis tenido la luz más brillante delante de vuestras narices y habéis preferido cerrar los ojos. La severidad del juicio, paradójicamente, solo sirve para validar la inmensidad de la gracia que rechazaron. Vale, te concedo que la magnitud de la oferta condiciona la magnitud del rechazo. Te lo compro. Pero eso nos arrastra directamente al punto que, para mí, rompe por completo cualquier ilusión de accesibilidad universal y democrática. Me refiero a la oración de Jesús en el versículo 25. El agradecimiento al Padre. Sí, aquí da un giro teológico radical. Y dice: «Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños». Detengámonos a pensar en la gravedad de esto. No dice que los sabios fueron cabezotas y no quisieron entender. Dice que Dios, de forma activa e intencionada, escondió la verdad de ellos. Un Dios que oculta activamente el mecanismo de salvación a un sector específico de la población está operando bajo un paradigma de exclusividad estricta. Pero mira a quienes se lo está revelando. A los niños, a los infantes, a los que no tienen ningún tipo de poder ni estatus. Sí, pero sigue siendo una selección. Sigue siendo un grupo exclusivo por muy vulnerables que sean. Y el versículo 27 lo remata con precisión quirúrgica. Nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esa es la soberanía pura y dura. Ya. Libre en la puerta de un bar es una invitación súper selectiva, que depende al 100% de a quién decide el Hijo quitarle la venda de los ojos. A ver, es un argumento de mucho peso. Y entiendo que choca leer que Dios esconde cosas, pero creo que tenemos que aterrizar esto sociológicamente para entender qué significa sabios y qué significa niños en la Judea del siglo I. Déjame plantearte una analogía contemporánea a ver cómo te suena. Venga, a ver. Imagina una de estas universidades antiquísimas y superelitistas, tipo Oxford o Harvard hace 100 años, un lugar donde históricamente solo entraban los hijos de familias aristocráticas, con dinero, con el linaje adecuado y con las conexiones perfectas, ¿vale? Vale, lo tengo. De repente, la universidad cambia radicalmente sus políticas de admisión y dice que a partir de ahora eliminamos los criterios de linaje y abolimos las admisiones por donaciones millonarias. Las becas van a ir exclusivas y directamente a estudiantes de primera generación, a chavales de barrios marginales que en la vida se habrían imaginado pisar este campus. Básicamente, estás describiendo una política de discriminación positiva llevada al extremo absoluto. Exactamente eso. Si tú le preguntas a las élites que llevaban generaciones entrando por pura inercia, te dirán que es una exclusividad maliciosa, que se les ha escondido o robado el acceso que consideraban suyo por derecho divino. Claro, lo vería como un robo. Pero si lo miras desde la perspectiva de la justicia social, es el acto de nivelación más puro que existe. Ocultar la revelación a los sabios y entendidos en el siglo I significa arrebatársela a los fariseos y escribas, a esa élite que utilizaba su hiperconocimiento de la ley como una herramienta para oprimir, juzgar y exprimir económicamente al pueblo llano. Al revelarlo a los niños, a la gente sin instrucción teológica, el texto no está creando una nueva élite exclusiva, está desmantelando y dinamitando el concepto mismo de élite. A ver, la analogía de la universidad es brillante para explicar la sociología de la época, te lo reconozco, está muy bien traída. Pero creo que peca de intentar inyectar una agenda política o de equidad moderna en un texto antiguo. ¿Por qué lo dices? Porque fíjate en la justificación que da el propio Jesús en el texto. No dice: Padre, te alabo porque esto equilibra la balanza de la justicia social. Dice, en el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó.
o así pareció bien delante de ti, dependiendo de la traducción que uses. Claro, apela a la voluntad de Dios. Exacto. Apela al simple placer y a la voluntad soberana e inescrutable de Dios, no a un manifiesto distributivo. Y eso es profundamente jerárquico. Las cosas son así simplemente porque el rey ha decidido que sean así. Ya, lo reduce a su autoridad. Y si volvemos a la idea del famoso yugo fácil, no podemos ignorar qué significaba esa palabra para un judío de la época. Tú sabes perfectamente que la tradición rabínica, hablar de tomar el yugo no era hablar de agricultura, era la metáfora estándar para referirse a la sumisión a la Torá, al yugo de la ley. Sí, el yugo del reino de los cielos, la obediencia a los 613 mandamientos, un peso psicológico enorme. Un peso aplastante. Imagínate estar midiendo constantemente qué comes, con quién te sientas, cuántos pasos das en sábado para no quedar impuro. Era la ansiedad constante de no ser nunca lo suficientemente santo. Entonces, cuando el Hijo dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros», está haciendo algo escandaloso. Sustituyendo la ley. Está sustituyendo todo un sistema milenario de revelación histórica e institucional por su propia persona. Es un monopolio absoluto. Sí, añade que su yugo es fácil y su carga ligera, y eso alivia el agotamiento espiritual, claro. Pero el mensaje subyacente es que la única manera de encontrar descanso es sometiéndote en exclusiva a mí. Es decir, yo soy el embudo, yo soy la única puerta. Eso es autoridad apabullante, no una democracia asamblearia. Lealtad monopolística, como tú dices. Pero la pregunta clave, y creo que lo cambia todo en este debate, es ¿qué tipo de líder exige ese monopolio? Y aquí llegamos al corazón del versículo 29, que para mí es la joya de la corona de este capítulo. Te escucho. Jesús dice, «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Y creo que no somos conscientes de lo rara que es esta frase. Es literalmente el único lugar en todos los evangelios donde él describe su propio estado interno emocional, su propia disposición. Y no dice soy santo y perfecto o soy omnipotente. Dice soy manso y humilde. Es un contraste brutal con la imagen del juez que envía ciudades al Hades, desde luego. Totalmente. Porque esa autoridad absoluta de la que hablas está ligada casi paradójicamente a una vulnerabilidad profunda. No es un tirano de manual exigiendo sumisión ciega a base de miedo. Es una figura que tiene toda la autoridad del universo y decide agacharse, ponerse al nivel de los sirvientes, de los marginados y decirles que yo voy a tirar del carro con vosotros. Ya. Y esa es la genialidad de Mateo 11. Toda esa maquinaria teológica, todas esas amenazas severas contra las ciudades soberbias son en realidad el caparazón que protege y defiende esta invitación humilde. El juicio existe para destruir a los que intentan impedir que los niños lleguen a ese descanso. Hombre, es una forma de verlo. Pero me vas a perdonar, creo que no podemos suavizar la tensión intrínseca que tiene el pasaje. La mansedumbre del Hijo hacia los agotados convive en la misma página, casi en el mismo párrafo, con una ira apocalíptica hacia los rebeldes. La ternura de mi carga es ligera, no borra, ni por asomo la severidad de serás arrojado al inframundo. Pero están conectadas. Sí, pero mi gran objeción contigo hoy es que intentes reducir este capítulo a un folleto de bienvenida amable, porque no lo es. Es un edicto real. Exige una lealtad total a una figura que concentra en sí misma toda la autoridad celestial y que no duda en amenazar con un cataclismo a quienes no se rinden a sus términos. Bueno, creo que justo aquí es donde nuestras lecturas chocan de frente, pero también donde resulta fascinante cómo se iluminan la una a la otra. Si yo tuviera que sintetizar mi postura después de todo este análisis, me reafirmo en que Mateo 11 es, en su esencia, el gran manifiesto de gracia y accesibilidad del Nuevo Testamento. Para mí, es una invitación revolucionaria que derriba conscientemente a las élites intelectuales y religiosas de su pedestal de marfil. Y lo hace para ofrecerle a los rotos, a los agotados y a los marginados el único descanso genuino. El yugo fácil no es solo una frase bonita, es la demolición de un sistema de ansiedad religiosa que estaba matando a la gente. Y si yo resumo mi perspectiva, diría que, sin negar el consuelo enorme que este texto ofrece a ciertos individuos, el andamiaje estructural del capítulo está construido con materiales de exclusividad férrea. El acceso no es un derecho humano en este texto. Está restringido por la voluntad soberana expuesta en ese «nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar».
Es un capítulo que establece una línea en la arena y promete un juicio implacable y definitivo contra todos aquellos, ya sean sabios o ciudades enteras, que no responden exactamente como se exige. Sin embargo, a pesar de lo alejadas que están nuestras conclusiones, creo que los dos coincidimos plenamente en el diagnóstico histórico que hace el versículo 13, eso de que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Los dos vemos que este capítulo es la bisagra que parte la historia en dos. Absolutamente. Es una ruptura sísmica. El texto declara sin tapujos el fin de una era entera de cómo funcionaba la religión y marca el inicio de un paradigma radicalmente nuevo. Un paradigma que por su propia naturaleza no admite espectadores neutrales. Exige una respuesta igual de radical. Y fíjate que eso refleja exactamente por qué vale la pena exprimir textos como este desde perspectivas que chocan entre sí. Nos obliga a sostener realidades contradictorias en tensión, ser capaces de leer que mi yugo es fácil y, acto seguido, procesar que una ciudad será abatida hasta el Hades y no volverse loco en el intento. Desafía esa costumbre que tenemos de hacer lecturas simplistas, de coger solo los versículos que nos hacen sentir bien y tachar los que nos incomodan. Claro, porque la complejidad siempre exige madurez intelectual. Y eso pasa por resistir el impulso humano de ignorar las partes del texto que nos sacan de nuestra zona de confort y que nos resultan indigestas. Exactamente. Al principio del debate hablábamos de cómo instintivamente buscamos en los textos antiguos una claridad matemática, reglas del juego limpias, una línea clara entre qué es amor y qué es castigo. Pero quizás la verdadera riqueza de Mateo 11 es precisamente que se niega a darnos un mapa sencillo. En su lugar nos planta delante un espejo lleno de contrastes y paradojas. Así que invitamos a quienes nos están escuchando a que abran el texto, a que se peleen con él un rato y saquen sus propias conclusiones. Porque al final el verdadero reto no es solo entender cómo funciona esta invitación, sino qué hacemos con ella cuando descubrimos que el agua es mucho más profunda y mucho más turbulenta de lo que imaginábamos. Profunda, turbulenta y fascinante. Muy fascinante. Muchas gracias por este intercambio de ideas. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.